Buenas tardes. El día de hoy tenemos el honor de presentar a una de las ponencias pertenecientes al ciclo de conferencias Emprende con Ingeniería Industrial, organizado por el Instituto Tecnológico Superior de Huauchinango. Este ciclo se realiza en vinculación con Canaco y con NODES, emprendedores regionales huauchinanguenses, fortaleciendo el trabajo colaborativo entre el sector educativo, empresarial y emprendedor de la región. Estas conferencias están dirigidas al público en general, especialmente a pequeños negocios y emprendedores que buscan adquirir conocimientos que fortalezcan sus proyectos, empresas y capacidades de gestión. La conferencia de hoy lleva por título Atención al cliente y calidad de mejores prácticas, un tema esencial para comprender la operación, eficiencia y competitividad de las organizaciones en el entorno actual. Esta ponencia será impartida por la doctora Nancy Marlene Rodríguez Batalla, quien cuenta con experiencia destacada como profesionista en el área, comprometida con el desarrollo académico y empresarial de la región. Muy buenas tardes. ¿Sí se escucha? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. El tema que voy a tratar de hoy es atención al cliente y calidad de las mejores prácticas, por una servidora, la doctora Nancy Marlene Rodríguez Batalla. Me da mucho gusto que se encuentren conmigo, alumnos, público en general, a la cual se le está haciendo la invitación. Muy amables y gracias. Hemos tenido algunos problemitas con la cuestión técnica. Les pido una disculpa. Pero vamos a tratar de hacer esto lo mejor posible. Bueno, primordialmente, ¿qué es el servicio al cliente? Es necesario diferenciar entre el producto por el cual se paga el cliente y el servicio que rodea ese producto. El servicio al cliente es todo esfuerzo encaminado a atender al cliente y resolver sus inquietudes, sugerencias, dudas o reclamos. Es decir, el servicio al cliente es en todo momento el contacto entre el cliente y la empresa. ¿Qué queremos todas las empresas en sí? Todas las empresas lo que queremos es generar rentabilidad, tener ingresos, pero sobre todo que esa empresa a la larga lleve a ser algo dentro de la región. Para esto tenemos que satisfacer necesidades y expectativas de nuestros clientes. Por lo tanto, debe desempeñarse con un equilibrio entre estas tres variables, que es calidad del producto, calidad del servicio al cliente y los costos. En este caso, debemos entender que entonces generar rentabilidad o obtener rentabilidad significa que tenemos que tener cuidado con estas tres variables. En este caso, yo les voy a hablar sobre la calidad del servicio al cliente. ¿Mm? Quiero que vean esta diapositiva. Encontramos de un lado el paradigma transaccional y del otro lado la cultura del servicio. ¿Qué significa esto? Bueno, algunas empresas se encuentran de este paradigma transaccional, en cuales es un enfoque limitado, es decir, como esa parte de ese cubo limitado donde no permite que exista esa parte de servicio con todo lo que es la empresa. El servicio funge como un departamento aislado y la responsabilidad se limita solamente a algunos y no a todos. ¿Qué nos quiere dar a entender esto? Que pues bueno, algunas empresas todavía manejan la cuestión del servicio como algo no tan importante, mas sin embargo, actualmente hay una parte de la cultura de servicio que tiene que ser con un enfoque evolutivo. Esto quiere decir que tiene que ser con un enfoque donde tenga que ser un servicio como un ADN, que tenga que ver con toda la empresa, que el compromiso tiene que empezar no solamente de algunos, sino de todos dentro de la empresa. Tiene que ser las funciones compartidas. El servicio al cliente no es una decisión optativa, constituye el centro de interés fundamental y la clave del éxito o fracaso de una empresa.
Por eso el servicio al cliente es tan importante. A veces pensamos que es aislado, que es solamente un requisito y que lo que importa es solamente el producto. No. El producto satisface una necesidad, pero no, si no sabemos dar un buen servicio a nuestro cliente, tengan ustedes por seguro que no se va a vender el producto. Y en lugar de ser algo beneficioso, pues va a ser algo contra, algo que no va a beneficiar a nuestra empresa. Quiero mostrarles el triángulo del servicio. El triángulo del servicio es un modelo creado por Carl Average que nos habla precisamente de cómo podemos manejar una estrategia apegada al servicio. En este caso, ustedes se dan cuenta que tiene al centro el cliente. ¿Por qué al centro? Porque al final de cuentas el cliente es lo más importante. El cliente lo tenemos que considerar como lo primordial dentro de una organización. ¿Sí? Tenemos la cuestión en cada uno de los picos, tenemos la base primordial, que es la estrategia, el personal orientado al público y tenemos los sistemas que dice amables para el cliente. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que la estrategia siempre debe ser en función al cliente. La que nosotros vamos a realizar o la que nosotros vamos en algún momento a externar dentro de la empresa tiene que ser con la finalidad de que el cliente satisfaga una necesidad. El personal, en este caso, siempre va a ir orientado al público. ¿Esto qué quiere decir? Que el personal debe ser persona capacitado, debe ser personal que encuentre o en cierta manera que tenga comunicación con el cliente, que tenga la capacidad empática, que tenga la capacidad de comunicación y que sea una persona que en verdad sepa tratar a nuestro cliente. De este lado, encontramos otra base importante que son los sistemas. Los sistemas dicen que deben ser amigables para el cliente. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que cuando establecemos una estrategia, es necesario que los sistemas que ocupemos para establecer esa venta del producto sea fácil, amigable para el cliente. Les pongo un ejemplo. Hay muchas veces que nosotros vamos a comprar algo y resulta que te piden que te formes. Desde ahí va perdiendo la cuestión del sistema. El sistema puede ser como muy complicado. Vas, te formas, pides el producto, te piden que lo vayas a pagar, vas, lo pagas, regresas nuevamente, pides el producto y ya te tardaste en el sistema, no sé, unos 20, 30 minutos o hasta una hora en que te atiendan verdaderamente. ¿Esto qué nos quiere dar a entender? Que el sistema no es flexible, que el sistema es muy complicado y bueno, el cliente se nos va. Se nos va porque el sistema no es amigable para él. Tenemos que considerar que cuando nosotros vamos a establecer una estrategia, hay que satisfacer al cliente con el producto, pero también cómo lo vas a tratar y el hecho del que el sistema sea muy favorable y flexible para el cliente. En este caso también vemos en el triángulo de servicios algunos datos importantes como información, pago, facturación, excepciones, hospitalidad, consulta y toma de pedidos. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa que estas actividades pueden hacer que mejore la experiencia del cliente. Algo bien importante dentro de la atención del servicio al cliente. El cliente no solamente busca que lo atiendan, que sean amables, sino generar una experiencia buena en el cliente para que éste regrese nuevamente a nuestra empresa. Y en cualquier tipo de sector y en cualquier tipo de empresa es necesario que realicemos una experiencia grata para el cliente y tengan ustedes por seguro que el cliente va a regresar. Vamos a ver otra diapositiva donde encontramos una idea muy utilizada en la administración y popularizada por Jan Carlson en el libro Momentos de Truth. Nos habla sobre los momentos de la verdad. ¿Esto qué significa? Bueno, la fracción de tiempo en que el usuario está en contacto con el servicio y se forma una opinión sobre su calidad es el choque entre la expectativa y la realidad.
Muchas veces tenemos momentos con el cliente que puede ser un momento estándar. En el momento en que el cliente llega y el cliente hace contacto contigo. Hace contacto, hablas con él, platicas con él, vas entendiendo lo que quiere y ese es un momento en el que tú estás conociendo al cliente. Ese es el momento estándar. Pero una vez que llega, puede llegar al momento crítico, cuando entonces a lo mejor él ve que el producto no le llegó, que no estuvo a tiempo, que no se le entregó lo que tenía que ser. Entonces puede llegar un momento crítico entre la empresa y el cliente. O puede a su vez llegar un momento que se convierta en un momento diferente, como cuál, en un momento estelar. Ese momento estelar es una resolución proactiva de empatía extrema y de compromiso absoluto. En este caso sabemos que es cuando ese momento estelar llega, es cuando el cliente totalmente se siente satisfecho con el producto que le vas a dar. Y en ese momento te conviertes, se convierte en un cliente fiel y este te permite manejar recomendaciones. Quiere decir que nosotros tenemos que llegar a ese momento estelar donde estás teniendo toda la resolución a sus problemas del cliente, ¿sí? Entonces, los momentos de la verdad es cuando hay una brecha entre lo que venden y lo que realmente obtienes de él. Nosotros, pues lo que queremos como empresa es que todo el momento estemos en un momento estelar y buscar esos momentos importantes en donde nosotros podemos solucionar el problema del cliente. Ok. De este lado podemos ver también los 7 pecados capitales del servicio. ¿De qué nos habla? De cómo en verdad nosotros podemos, en esa atención al cliente, la calidad debe de existir. Y para eso, la calidad percibida es la única realidad. Al final no importa lo que la empresa piense. Si yo estoy haciendo bien mi trabajo, si estamos haciendo un buen producto, lo que importa es lo que el cliente perciba. Y al final de cuentas, el cliente, si el cliente percibe que fue un producto o fue un servicio de calidad, te lo va a hacer llegar o te lo va a decir. Pero algunas cosas ayudan o perjudican en determinado momento a la atención al cliente. Y en este caso encontramos a la apatía. La apatía es la indiferencia total. ¿Qué nos dice la apatía? Nos dice que hay personas que a veces llegamos a un establecimiento y pues te hablan de mala gana, se les nota que están pues de malas, hay una apatía total y bueno, eso no te permite ni siquiera que tú le puedas decir qué quieres, ¿no? Te limita, definitivamente no vuelves al lugar. También encontramos el desaire, la falta de gentileza. A veces no nos cuesta nada en decir buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Y con eso es más que suficiente para que tú puedas entablar una empatía con el cliente. Sin embargo, muchas veces no lo hacemos en las empresas. Frialdad, predisposición negativa. También tenemos otra parte donde no dejamos, donde nosotros nos montamos en que yo soy así, así es mi modo de ser, y no damos esa apertura a la cuestión de, pues, de ver de comportarnos de forma diferente, ¿no? El otro es la superioridad. A veces manejamos una actitud con un lenguaje no tan propio en decir que todo lo que nosotros sabemos, pues es lo máximo y hacemos sentir al cliente como pequeñito. El cliente ya no sabe ni qué decir y simplemente a lo mejor quiere el producto, pero a la mera hora ya no te lo pide porque siente que pues tú estás con unos ángeles de superioridad y pues eso limita esa comunicación entre el cliente. Tenemos también el robotismo, trato impersonal, cuando de repente actuamos nada más por actuar, muy automáticamente, y pues bueno, tampoco nos gusta eso como clientes, ¿no?
Hay otra parte importante que son los reglamentos. Los reglamentos sabemos por norma, por reglamentos, que siempre, pues debe de haber, por reglamentos, pues no puedes en cierta manera moverlos. Estamos de acuerdo que son reglamentos o normas que a veces la empresa impone precisamente por esa cuestión de que queremos que todo esté bien hecho, ¿no? Pero ¿qué pasa con los reglamentos? Muchas veces el cliente llega y pues esos reglamentos te limitan y son inflexibles y no tienen incapacidad de resolución. Mas, sin embargo, tú tienes que ver como empresa y como personal que está atendiendo al cliente, de qué manera vas a buscar la solución, de qué manera vas a buscar la forma en que el cliente tenga una solución a su problema. Tenemos que ver el modo de apoyarlo y de ayudarlo, o que entienda el por qué no, sin que él se sienta como que no lo estás atendiendo, ¿va? Evasivas, que son respuestas confusas sin hacer cargo. Muchas veces estamos atendiendo al cliente y pues simplemente no le damos resolución al problema. Y puede ser una y otra y otra y otra vez que lo vamos a ver y no te resuelve nada. Y esto verdaderamente pues no es una buena estrategia y hace que el cliente se sienta insatisfecho ante esta situación. Tenemos que entender que la parte de la atención al cliente va ligada a toda la empresa, como ya lo habíamos dicho, en esta nueva filosofía. Y en esta nueva filosofía también es importante que consideremos el liderazgo. ¿Por qué el liderazgo es importante? Porque si sabemos que todo va a partir desde la persona más alta hasta todo lo demás que está dentro de la organización, tenemos que entender que todos tenemos que ir bajo la misma perspectiva. Esto quiere decir que nosotros debemos saber la responsabilidad y la cultura de servicio que tenemos que tener. Por eso el liderazgo es tan importante dentro del motor de la cultura, dentro de la empresa, porque como ya lo habíamos comentado, la responsabilidad no es de uno, sino es de todos los que trabajamos dentro de la misma. Por eso el liderazgo situacional exige acondicionar el estilo directivo para cambiar el comportamiento de los colaboradores hacia el servicio. Para ser líder, primero debe ser uno un buen siervo, decía. El liderazgo se basa en la humildad, sacrificio, en el servicio al cliente, priorizando necesidades del equipo, pero sobre el interés del propio. Implica influir, guiar a través del ejemplo y la amabilidad, sobre todo. Hay que ejercer autoridad, pero buscar el bienestar y el crecimiento de la gente. Esto es bien importante, no olvidar que al final de cuentas el liderazgo tiene que existir dentro de lo que es las altas direcciones, pero siempre considerando una misma visión, una cultura de servicio, para que entonces todos estén en el mismo canal y todo se trabaje adecuadamente. Hay 4 competencias de liderazgo en el servicio, que es visión del servicio en el primer cuadrante, donde nos habla de que el servicio que ofrece la empresa sea mejor que el de la competencia. En el segundo, creer en otros, manejar la confianza, el empoderamiento, la comunicación. En el cuadrante 3 habla de querer el trabajo. Aquí nos habla que es tener pasión por lo que uno hace y transmitir entusiasmo al equipo. En el último cuadrante, que es el cuarto, nos habla sobre la integridad, el ser honesto, en actuar con ética, tratar al cliente y a los empleados con respeto. Y estos 4 cuadrantes que hacen a su vez hace que la organización fluya en un liderazgo de servicio y que a su vez nosotros entendamos cómo el servicio es parte de estrategias para una atención adecuada del cliente. Vamos a ver, la ecuación de la fidelización. ¿Qué es lo que queremos? Habíamos hablado que para tener rentabilidad dentro de nuestra empresa tenemos que considerar 3 variables y dentro de una de ellas es la atención al cliente. Tenemos que entender entonces que el valor empresarial más la retención
nos da igual la fidelización y rentabilidad. ¿Qué queremos hacer con esto? Queremos, en cierta manera, que todos nuestros clientes nos sean fieles. En cierta manera, que tengamos clientes que siempre compren nuestro producto, que siempre estén contentos nuestro producto. Satisfacer una necesidad, una expectativa del cliente no es fácil, mas sin embargo, tenemos que ver el modo de hacerlo para retenerlos. Y la retención de los clientes que va a garantizar, pues nos va a garantizar ingresos sostenibles y competitividad a largo plazo. Por eso es bien importante que nosotros nos mentalicemos que la atención al cliente nos va a dar la oportunidad de tener personas fieles a nuestra empresa. ¿Ah? Bueno, dentro de los protocolos o dentro de las prácticas que más se utilizan en las empresas, podremos decir prácticas que nos van a ayudar a que en cierta manera el cliente lo podamos retener y que el cliente realice bien o regrese nuevamente con nosotros, es un protocolo de atención al cliente. Tenemos que considerar esta como una buena práctica para la calidad del servicio. Entre ellos está el protocolo. ¿Y qué nos dice el protocolo? Bueno, el protocolo es una serie de pasos que nos van a ayudar a poner o en cierta manera a tener una comunicación con el cliente una vez que él llega con nosotros. Entonces, hay que establecer un saludo estándar, un tono de comunicación, identificar o comprensión del problema, personalización de las interacciones, mostrar empatía y solución centradas al cliente y la supervisión. Quiere decir que tenemos que supervisar continuamente este protocolo. Para que me entiendan un poquito, lo podemos ver en diferentes empresas como inclusive Aurrera. Encontramos empresas como Vips, por ejemplo, en los restaurantes, donde llevan un protocolo de bienvenida, por ejemplo. Siempre te hablan y te dicen muy buenas tardes. Soy Nancy Rodríguez, estoy para atenderla. Me permite un momento, antes de, le doy la carta, antes de que usted quiera pedir, le ofrezco café. O sea, es un protocolo de bienvenida que todos tienen que decir y se lo tienen que aprender. Es parte de la bienvenida y del saludo estándar. Inclusive el tono de comunicación es importante para el que el cliente se sienta a gusto, ¿no? También tenemos que identificar qué es lo que el cliente quiere. Aunque nosotros le digamos a lo mejor en un restaurante toda la carta, al final de cuentas tenemos que buscar la forma de encontrar qué es lo que le gusta al cliente. Tenemos que mostrar mucha empatía y buscar la solución rápida para el cliente, desde dónde se va a sentar o si ya se sentó, si está a gusto, si necesita esto. Todo eso es parte de un protocolo de atención al cliente. Cuando nos esforzamos por mostrar más un simple producto o servicio, cuando nos comprometemos a crear experiencias memorables, construimos relaciones a largo plazo. Fíjense que esto es lo más importante. Fuera de que cubrimos una necesidad o una expectativa del cliente, queremos lograr o construir relaciones a largo plazo. Y para esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Creando experiencias. Nada como crear una experiencia buena dentro de mi cliente. Un excelente servicio al cliente no solo satisface las necesidades del cliente, sino que las supera. Por lo tanto, este es un diferenciador que convierte al cliente en fieles seguidores de la marca. Entonces, si nosotros queremos fieles seguidores, tenemos que empezar por crear experiencias memorables y construir relaciones a largo plazo. Un cliente satisfecho. ¿Qué hace un cliente satisfecho? Bueno, para que tengamos un cliente satisfecho, ya dijimos, tenemos que resolver problemas con prontitud, tenemos que tener una buena actitud, tenemos que tener interacción con él, que tenga una sensación de satisfacción, que no tenga una sensación de insatisfacción, darle al cliente el nivel de servicio que espera. No se trata de satisfacer una necesidad, sino de construir una comunidad que confía en nosotros. Fíjense que es, pues a lo mejor decirlo fácil, pero es complicado.
El hecho de saber qué es lo que quiere el cliente, cómo lo quiere el cliente y sobre todo crear ese vínculo de comunicación entre el cliente y la empresa. Vamos a hablar de esas buenas prácticas de atención al cliente, como ya habíamos dicho la anterior. Una de ellas es empatizar al cliente. Queremos que exista esta técnica de empatía donde se orienta al cliente a que percibe, que comprenda su problema y en esto hablamos de que descubrir qué quiere tu cliente, averigua cuál es la información que maneja tus clientes, muestra disposición, genera empatía entre los clientes, debes saber cuándo reponer, no lo interrumpas, eso es bien importante, ¿no? Genera empatía con tu cliente. Tenemos otra donde aprende a escuchar a tus clientes. Muchas veces nosotros empezamos a hablar, 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 hablar y no dejamos ni siquiera que él nos diga qué es lo que quiere, ¿no? Inclusive ya le enseñaste a lo mejor toda la gama de teléfonos celulares y ni siquiera te ha dicho cuáles son sus necesidades, porque no lo dejas ni hablar. Y al final de cuentas, a lo mejor él no quiere algo tan sofisticado y tú ya manejaste las gamas más altas. ¿Por qué pasa eso? Porque a veces no sabemos escuchar. Nos montamos en la cuestión de que lo bueno es lo que tú consideras, mas sin embargo, la clave de todo es el cliente. Él sabe qué calidad de producto quiere y él sabe cómo lo quiere. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante escuchar. Otra que tenemos es evalúa la información privilegiada obtenida de tu cliente. La técnica de la interrogación. Vas a obtener información interesante. Es una estrategia que te va a permitir indagar sobre las necesidades, preferencias, expectativas del cliente. Hacerle preguntas donde tú obtengas información. Esa información es de importancia para ti porque lo vas a empezar a conocer, vas a empezar a distinguir qué tipo de cliente es, vas a conocer inclusive cuáles son sus gustos y eso te va a permitir entablar una perspectiva de lo que realmente quiere el cliente. Otra de las buenas prácticas es personaliza la atención recordando los nombres de tus clientes. eh, Se oye así como muy, ¿cómo vamos a recordar los clientes, no? Si a lo mejor me visitan 10 al día, 20 al día, más sin embargo, hay gente que le gusta de verdad que tú le hables por su nombre, ¿no? Y desde que tú empiezas a empatizar con él, muy buenas tardes, soy fulana de tal, ¿con quién tengo el gusto? Ah, con Nancy, ah, no, con tal. Ah, ok, muy buenas tardes, Nancy, ¿qué se te ofrece? Desde ahí estamos cortando con esa distancia tan grande de la formalidad y ya empezamos a tener un vínculo más cercano a nuestro cliente, desde el momento en que lo llamas por su nombre. Entonces, es bien importante formar una cultura que valore la información que le estás proporcionando al cliente, expresarte con naturalidad, proporcionar a tus clientes respuestas rápidas y aún sin tener una posible solución a un problema. Personaliza siempre las respuestas. Sé realista, no ofrezcas lo que no puedes dar. Pero sí es importante que el cliente se sienta a gusto y que el cliente se sienta con la capacidad de poderte hablar pues, adecuadamente, ¿no? Otra de las buenas prácticas es, ante toda incidencia reportada por el cliente, aplica un beneficio. Si el cliente te está reportando alguna situación, es importante que tú busques un beneficio para el cliente siempre. No necesariamente es una promoción o un descuento que le vas a dar. No, todo servicio tiene un beneficio. A lo mejor le brindas un trato de calidad, se da la respuesta de manera oportuna. Son como beneficios intangibles, no tangibles, sino intangibles, como la cuestión de a lo mejor no se preocupe, vamos a atenderlo de la mejor manera. ¿Qué es lo que está sucediendo con su equipo? En ese momento, tú rápido tratas de solucionar el problema. Eso es lo que el cliente espera de ti, que solucione los problemas de una forma rápida y continua. Que no le digas, ah, sí, permítame, mire, hábleme mañana y vamos a ver qué sucede. Mañana le habla,
Ay, fíjese que no estuvo el técnico. Déjeme checar y si gusta, ahorita no se encuentra, pero dentro de 3 horas me vuelve a marcar. El cliente vuelve a marcar. Eso no debe de existir. Debemos de dar soluciones rápidas y ese beneficio es el que el cliente se va a sentir a gusto porque sabe que estás considerándolo. Otra de las buenas prácticas es brinda una buena actitud y un buen lenguaje corporal. El hecho de cómo hables, una buena actitud, el hecho de un buen lenguaje corporal habla también de ti. Y el hecho de que una persona esté al frente hablándote tiene mucha importancia para mantener ese buen ánimo, una buena actitud positiva, nos ayuda a expresarnos con movimientos corporales idóneos y esto nos ayuda a tener buenas actitudes. Al tener buena actitud, pues lógicamente el cliente se va a sentir a gusto. Y bueno, vamos a ver que dentro de esas buenas prácticas es importante reconocer la gestión de la experiencia del cliente. Este enfoque busca que las empresas no solo vendan productos y servicios, sino que generen experiencias. Ya les había comentado anteriormente que la atención al servicio no solamente es atenderlo y demás, sino generar una experiencia positiva, una experiencia memorable, fuera de atenderlo de una forma rápida y demás, sino generar experiencias. Para esto tenemos esta pirámide donde habla sobre lo primero, que es establecer una estrategia. ¿Cómo la tienes que plantear? En base a tu misión, visión, valores de tu empresa. ¿Qué es lo que busca tu empresa, no? Amazon, por ejemplo, tiene la estrategia de centrarse en el cliente ofreciendo rapidez, facilidad de compra y buen servicio. Entonces, bajo esa filosofía y bajo esos valores y bajo esa visión, es como se va a trabajar en el servicio al cliente. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí depende de esa estrategia, depende todo lo demás que vayamos a determinar. Por ejemplo, la cultura, que es la transformación organizacional centrada en el cliente. ¿Qué tipo de cultura vamos a manejar todos los que estamos dentro de la empresa? ¿Bajo qué cultura de servicio? Tenemos también la parte del gobierno, que dice liderazgo, matrices y recompensas. Es la forma en que se dirige y se controla la estrategia de experiencia del cliente. ¿De qué manera la vamos a liderar? Y bueno, entra otra parte importante que son los procesos. Alinear las operaciones con las expectativas. En este caso, los procesos, ya habíamos hablado, que es la forma en cómo vamos a realizar las actividades o cómo se realiza todo para lograr en cierta manera un objetivo. Y en este caso, por ejemplo, tenemos un ejemplo de un banco, ¿no? Permitir y realizar operaciones desde una app mejora la experiencia del cliente. El proceso es mucho más fácil que él tenga o que baje una app y que desde ahí haga una transferencia o realice ciertas cosas al banco. Esto genera un proceso y para él se siente como mucho mejor hacerlo de esta manera. ¿Estamos de acuerdo en esa parte, chicos? Y bueno, de ahí entran los métodos. ¿Qué son los métodos? Emplear herramientas de gestión. Estas herramientas de gestión son las que nos van a permitir considerarlas para obtener datos y que nos sirvan para crear experiencias al cliente. Y en estas encontramos la encuesta de satisfacción, el análisis de quejas, mapas de experiencia de clientes. Les voy a mostrar una encuesta de satisfacción que yo creo que todos hemos llenado. De repente una encuesta con donde nos piden así rápido, el servicio ¿te pareció bueno o malo? ¿Qué satisfecho te encuentras con este servicio? Muy satisfecho, insatisfecho, neutral, satisfecho. Y de esta manera, pues vamos mostrando cómo nos encontramos, ¿no? Esta es una forma de ir midiendo la satisfacción del cliente.
Otras son como más complicadas cuando buscamos ciertas cosas o ciertos aspectos. En este caso, por ejemplo, tenemos ahí también una de satisfacción, donde encontramos varios rubros como es información sobre el producto, descuentos, promociones, facilidad de pago, rapidez del envío, calidad del producto. Ahí encontramos varias cosas que esto, pues de alguna manera, nos ayuda, ¿no? A entender o en este caso a ver este, eh, de qué manera están viendo, este, cómo no están viendo, cómo están viendo esa satisfacción. También tenemos lo que son los mapas de experiencia del cliente. Estos mapas de experiencia del cliente son un concentrado donde lo manejamos para entender y comprender cómo se encuentra el cliente. En este caso, vamos poniendo cliente por cliente y vamos viendo cuál ha sido su experiencia dentro de nuestra empresa. Si puede ser positiva, si es negativa, si es, cómo ha sido. Si ustedes se dan cuenta, aquí aparece escenario de la tienda barrio del 20 de julio. Y, por ejemplo, ponemos desde que el cliente llega, llegada e ingreso al establecimiento. ¿Cómo fue? ¿Fue positiva? ¿Fue una experiencia negativa? ¿Qué sensación tuvo? Y nosotros determinamos en qué rubro se encuentra. En el primer contacto, pues también fue una experiencia positiva, fue negativa, y vamos poniendo todo lo que nosotros observamos de esa experiencia que tuvo el cliente. ¿Para qué nos va a ayudar este mapa de experiencias? Tenemos que entender nuevamente que el cliente siempre lo tenemos que estar, pues tenemos que buscar y cubrir sus necesidades. Para esto, nunca vamos a saber realmente qué él quiere si no tenemos contacto con él, si no le preguntamos cómo se siente, si no le preguntamos si le gustó el producto, si no le preguntamos, entonces el cliente no lo sabe, ¿no? Entonces nosotros no sabemos qué el cliente quiere. Por lo tanto, es indispensable que nosotros podamos de algún modo identificar qué es lo que el cliente quiere a través de este mapa de experiencias, ¿sí? Y bueno, tenemos también el panel de atención de cliente y análisis de quejas. Este es nada más como un ejemplo donde al final de cuentas, al final, todas las experiencias o todas las quejas o todas las atenciones del cliente se van concentrando y se va manejando en un concentrado a través de una estadística. Esto nos permite saber cómo se encuentra nuestro la satisfacción del cliente e ir investigando cuál fue la satisfacción más alta, si hubo una queja en determinado tiempo, por qué fue la queja. Entonces, tenemos que entender que hay que llevar un control determinado de todas las actividades que se realizan para saber qué es lo que quiere mi cliente. La atención al cliente es muy importante. Por lo tanto, debemos darle como su tiempo para analizar el por qué el cliente se comporta de determinada manera. Y termino con una frase que dice, la atención al cliente debe realizarse con calidez, con calidad y con un toque mágico que lo haga regresar. Pues muchas gracias y pues bueno, vamos a las preguntas. Si es que alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto estoy para resolvérselas. Muchas gracias. Y bueno, ahora empezamos con las preguntas y respuestas. Y nos preguntan por aquí, ¿cómo pueden las empresas equilibrar la rapidez en el servicio con la calidad de la atención al cliente?
¿Cómo pueden las empresas equilibrar la rapidez en el servicio con la calidad de la atención al cliente? Ujú. Ok, tenemos que entender que la atención al cliente es importante en toda la empresa, como ya lo habíamos manejado o como ya lo habíamos dicho. Y tenemos que entender también que nosotros tenemos que tener una buena logística para poder en determinado momento darle a lo que el cliente lo que pide en el momento deseado, ¿no? Para esto, lógicamente, pues tenemos que tener estadísticas y tenemos que saber cuánto es nuestra oferta, nuestra demanda de nuestro producto, cómo se está dando. Y a través de cómo se esté dando, es como establecemos una adecuada logística de lo que tenemos que producir y tenemos que darle al cliente, ¿no? Por lo tanto, todo va a fungir en base a lo que, si el cliente quiere para determinado momento tal producto, pues tenemos que entender que tenemos que hacer una buena logística y tenemos que entregarle al cliente lo que quiere, pero lógicamente sin olvidarnos de que tenemos nuestros tiempos de elaboración y de producir. ¿Para qué? Para que no estemos dándole también al cliente pues falsas esperanzas sobre lo que hay que darle, ¿no? Hay que darle al cliente lo que necesita en el tiempo real, pero sin manejar promesas falsas. Esto es bien importante. Al cliente no puedes hablarle con falsas esperanzas o con promesas que no vamos a cumplir. Al cliente sí hay que hablarle, sí en tiempo y en forma que la empresa pueda dar. Entonces, de esa manera, nosotros podemos establecer una buena comunicación y darle al cliente lo que necesita. No sé si se respondió la pregunta.